Hoy te voy a enseñar cómo animar un logo fácil y rápido. Vas a pasar de esto a esto. Empezamos. La herramienta que vamos a utilizar se llama Render Forest y te voy a dejar el link oficial en la descripción de este video. Una vez dentro de la herramienta, vamos a ver, este es el menú principal. Vamos a tocar el botón donde dice videos y vamos a irnos donde dice intros. Algo muy importante es que para poder animar nuestro logo ya debemos de contar con un logo, preferiblemente en un formato PNG y en alta resolución. Una vez dentro de la herramienta vamos a buscar aquí diferentes plantillas. Acá del lado izquierdo vamos a ver un menú donde nos va a decir en qué formato quisiéramos animar nuestro logo. Puede ser un formato 16:9, que es un formato para video. También tenemos el formato cuadrado 1:1 y también tenemos el formato 9:16, que es un formato vertical que nos puede servir para historias, para contenido vertical, para redes sociales, etc. Adicionalmente a eso, también acá podemos observar las diferentes opciones que nos da la herramienta, como por ejemplo algunas etiquetas que pudiéramos nosotros utilizar si quisiéramos plantillas en formato 4K o bien alguna descripción del video. Aquí podemos utilizar también un buscador interno en la herramienta. Aquí podemos colocar cualquier información que nos gustaría ubicar dentro de estas plantillas y ya nos aparece. En el caso de nosotros vamos a ir buscando aquí alguna plantilla que nos llame la atención para poder animar nuestro logo. Aquí podemos bajar y, como te repito, la herramienta cuenta con un montón de plantillas que son bastante interesantes. Acá nos vamos a la segunda página y aquí podemos observar, y acá me parece que podemos utilizar esta. Esta es la plantilla que vamos a utilizar. Entonces, una vez que la tengamos acá, le damos seleccionar y aquí nos dice alguna información de la plantilla, como por ejemplo cuánto es la duración de la plantilla. Adicionalmente a eso podemos dar una previsualización si quisiéramos. Esta es una previsualización de la plantilla. Ok. Adicionalmente a esto, lo que podemos hacer nosotros, si nos gusta esta plantilla, nada más le damos aquí al botón crear ahora. Una vez que estamos acá, aquí lo que nos va a decir la herramienta, suban el logo. Aquí nos recomiendan el formato, en este caso el tamaño del logo, que sería 1500 píxeles por 1000 píxeles. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a subir nuestro logo desde nuestro ordenador. Ya lo tenemos listo, sería este. Lo subimos acá. Acá la herramienta nos permite, si quisiéramos ampliar el logo, hacerlo más grande, o lo quisiéramos hacer más pequeño, o inclusive si quisiéramos ajustarlo. Aquí estos botones nos permiten ajustar el logo al tamaño ideal, o bien si quisiéramos expandirlo, podemos expandirlo al tamaño que queramos. Algo muy importante acá es que este es el recuadro donde no nos podemos pasar. Aquí la herramienta nos permite rotar el logo, con solo darle clic podemos rotar el logo en diferentes posiciones. Esta herramienta es donde podemos nosotros agregar un filtro de color a nuestro logo. Si quisiéramos, acá hay diferentes filtros, vamos a dejarlo original, ok. Y aquí por último también nos permite ya sea utilizar por defecto el color del logo que trae la plantilla, o bien podemos utilizar el color negro o el color blanco. Si quisiéramos escoger el color blanco, nada más le damos acá. Si quisiéramos el negro, le damos acá. Pero en este caso vamos a dejar por defecto el color que trae la plantilla. Una vez que hagamos esto, le damos listo, ok. Y acá también, si quisiéramos ponerle alguna información, nada más le damos clic acá y podemos ponerle algún texto. En este caso yo no le voy a poner ningún texto, pero si quisiéramos podemos poner un texto de nuestra página web o alguna información que deseemos, ok. Aquí pudiéramos agregar el texto. Después acá arriba vamos a tener este menú. Este menú es, ok, el editor, que es este donde estamos, que es muy sencillo. Como te mencioné, aquí nada más agregamos texto y aquí agregamos el logo. Acá en estilos, la herramienta sí nos trae diferentes colores en la plantilla. Está este color, está este otro, y aquí podemos ver los diferentes colores. Aquí nada más escogemos cuál es el color que más nos guste. En este caso vamos a escoger esto. Adicionalmente tenemos la fuente. Aquí hay fuentes que vienen por defecto. Esto es más que todo cuando agregamos un texto a la intro. Si quisiéramos podemos cambiar la fuente acá, o bien si quisiéramos podemos subir nuestra propia fuente de marca. Aquí en esta pestaña trae la opción de la música. Aquí nosotros pudiéramos escoger alguna música de nuestro interés que nos llame la atención. Aquí hay diferentes opciones
te invito a que puedas explorar estas opciones para que puedas ajustar y personalizar la intro de tu marca. Ok, en este caso vamos a dejarla por defecto. También la herramienta nos permite grabar un voice en off. Si quisiéramos grabar una voz en off, nada más le damos aquí donde dice agregar y podemos subir la voz, o bien podemos grabarla directamente acá con el micrófono. En este caso, si quisiéramos hacer una intro un poco épica y con un poco de creatividad en un voiceover, lo podemos hacer ahí. Ok, una vez que tengamos esto, nos vamos a ir aquí donde dice vista previsualización. Aquí nos permite la herramienta generar una vista previa, o bien si quisiéramos de una vez nos podemos ir a esta, que es la versión que yo tengo, que es la versión Pro. Nada más le damos acá y le damos exportar en HD y el video empieza a procesar. Si te está gustando esta herramienta, déjamelo saber en los comentarios y con mucho gusto te creo un tutorial paso a paso para que aprendas a sacarle mayor provecho a esta poderosa herramienta. Aquí va a tomar unos minutos dependiendo de la renderización que tengamos y de la conexión que tengamos a internet. Algo muy interesante es que este software es 100% web. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos tener equipos robustos para poder renderizar o bien un equipo robusto para poder crear este tipo de animaciones. Simple y sencillamente necesitamos tener una conexión a internet bastante estable. Una vez que renderiza la herramienta, ya nos presenta el video de esta forma. Aquí nosotros pudiéramos reproducirlo. Si bien quisiéramos volverlo a editar, le damos acá, nos vuelve a editar. O bien lo quisiéramos compartir con alguien, le damos acá, clic, y él nos va a generar un link que podemos copiar y mandárselo a la persona, que en este caso, para que pueda revisar el video. O bien le damos acá donde dice descargar. Y automáticamente el video nos lo va a descargar, le damos doble clic. Y así de sencillo ya podemos crear nuestro propio logo animado de una forma práctica y rápida con esta herramienta. ¿Qué podemos hacer con esto? ¡Wow! Sin duda, nuestro límite nos lo ponemos nosotros. Podemos inclusive crear un negocio a través de esto. Podemos ofrecer nuestros servicios para poder animar los logos de diferentes personas, de diferentes empresas o inclusive marcas, y podemos sacarle un rendimiento. Ya no necesitas tener experiencia para poder crear animaciones profesionales como esta. Quiero saber ¿qué te pareció esta herramienta? Déjamelo saber en los comentarios y qué utilidad le vas a dar. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like y compártelo con esa persona que está seguro que le va a sacar mucha utilidad. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a suscribirte y a encender la campanita para que no te pierdas el próximo video. Te quiero hacer una especial recomendación de este contenido que te voy a dejar por acá, porque si te gustó esta herramienta, con esta misma herramienta vas a crear una intro para YouTube épica. Créemelo. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.